tardes, qué gusto tenerles hoy en nuestro primer talk vía Founder del Institute Builder. Estoy hoy con nuestros primeros invitados, un panel de lujo. Quiero empezar presentándome, soy Juan Pablo Espinosa, he sido director nacional del CECAF, también fundador del Instituto Kruger y ahora promotor de Institute Builder. Y me acompañan en este primer talk vía Founder Juan Pablo Morales, experto en aseguramiento interno de calidad en educación superior, ha liderado iniciativas en bienestar institucional y vinculación social en universidades e institutos. Y a nuestro gran anfitrión el día de hoy, David Flores, doctor en Ciencias de la Educación y actual rector del Instituto Universitario Cordillera, el famoso ISCO, autor de varios libros y artículos sobre gestión y calidad educativa. Vamos hoy a contarles el ADN con propósito de la educación superior. Y quiero empezar preguntándoles a nuestros invitados, vamos a empezar con nuestro anfitrión aquí en este hermoso salón de eventos del ISCO, en la Avenida de la Prensa. ¿Qué es el propósito en la educación? ¿Qué significa crear una institución con el propósito, David? Hola con todos, gracias por la invitación. Mira, para mí el propósito es el ADN, justamente, como bien lo dices, es la fundamentación de lo que debe tener un founder. Hablar de propósito en el Cordillera es hablar de transformar vidas, es de ver qué trascendente es una institución educativa en la vida de las otras personas. Hablar del Cordillera justamente también es hablar de mi abuelo, un legado vivo, el doctor Cristóbal Flores, quien pues creo que es nuestro comandante del barco, quien toda su vida ha trabajado en educación, desde maestro hasta director nacional experimental del ministerio. También no solamente ha creado el Instituto Cordillera, ha ayudado a crear otras instituciones en su tiempo. Entonces, un instituto el cual ha vivido toda su vida con personas que se dedican a esta profesión, a este servicio, es lo que a mí personalmente me ha motivado para seguir ese legado vivo, como lo digo, y seguir transformando vidas. Tercera generación. Dicen que las terceras generaciones dañan un poco los negocios. Dicen. Justamente yo entro al rectorado en el 2019 y 2020 viene la pandemia. Wow. Lo primero que se me vino a la mente no era ponerme la mascarilla, era esa tercera generación. En este instituto no va a ser la estadística así. Y creo que lo más importante para que haya un hilo conductor en las generaciones justamente es la identidad. Y justamente es esa herencia, la mejor herencia que me pudo dar mi abuelo y mi padre son los valores y la ética. Y creo que trabajar con pasión en la educación es lo que ha generado que el instituto no pierda sus valores fundacionales, no pierda ese propósito. Bueno, ahora nos cuentas cómo esos valores han crecido, pero tocayo, justo David nos hablaba de la historia de su abuelito, el fundador original del ISCO, y tiene una similitud con la tuya, ¿no? Pero tú te has dedicado a la asesoría y has acompañado a muchos founders en este camino de activar su propósito. Cuéntanos desde tu experiencia, ¿por qué es importante el propósito en el momento de fundar un instituto superior de tecnología? Mira, como te dices justo, yo soy un educador también por excelencia y fui enamorado de la educación por parte de profesoras justo en mi escuela y después en el colegio, ¿no? Ahí no había todavía unidades educativas, pues. Y la forma en que ellos me enamoraron de la educación era con el servicio, con ese amor, con esa entrega que tenían y cómo le daban importancia a cada uno de sus estudiantes. Entonces decidí ser educador, dije, si quiero aportar al país, si quiero aportar a esta sociedad, mi camino es la educación. Y desde ahí fundamos Cerebro Ecuador, con una idea, con una misión, ayudar a todos aquellos compañeros y compañeras que deseen crear una institución, pero que sea una institución que transforme vidas, que transforme el país, que sean con propósito. Esta es la intención que tiene Cerebro Ecuador y este es el camino que hemos llevado a cabo en estos 5 años que tenemos ya de vida desde Cerebro. Acompañar, ser aliados de las instituciones que quieren transformar el país.
Bueno, tú has hablado mucho y voy a continuar contigo de este proceso que hay que seguir, ¿no? Para crear un instituto hay varios, diría que como que mitos urbanos sobre el proceso. Pero en este proceso, ¿qué aciertos y qué errores existen cuando uno abre un instituto superior? ¿Es solo abrir el instituto? Ya vemos que Cordillera tiene unos buenos lustros y con un crecimiento sostenido, pero ¿tú cuáles creen que son los principales aciertos y errores que tiene un founder al momento de crear una entidad de educación superior en el ámbito técnico-tecnológico? Mira, como tú dices, estos cucos o estos mitos de cómo se crean los institutos. No sé quién sean los cucos, pero bueno. Pero los hay. Entonces, existe un proceso normativo y efectivamente existen requisitos establecidos desde la ley, y existen instituciones que efectivamente verifican que estos objetivos o que estos requisitos se cumplan. Pero el éxito y también el error está en pensar en que solo debemos cumplir estos requisitos, en que solo es tener infraestructura, o solo es tener una planificación económica 5 años, o es tener una planificación estratégica de 5 años. Si es que efectivamente el fundador no piensa en generar un impacto positivo en el entorno donde se encuentra, él no va a triunfar. Esa institución no va a poder lograr todos los réditos que va a buscar, sean misionales, sean visionales, sean inclusive de expansión, si es que su primer enfoque no está en generar un impacto verdadero en su entorno. Y su entorno es todo, es desde el barrio, desde la ciudad en que se encuentra, desde sus estudiantes, desde sus docentes. Si es que no piensa en esta sociedad, en todas las personas que conforman esta comunidad, simple y llanamente, ese es el primer error que tiene un fundador. No va a poder lograr que efectivamente el instituto crezca y mucho más, que tenga un legado y que obviamente genere un impacto. Activar su Ikigai. Por cierto, felicitaciones porque te vi que eres director independiente de Ikigai. Te felicito. David, ¿nos cuentas cuántos años tiene el ISCO? ¿Qué crees que ha hecho bien el ISCO durante todos estos años? ¿Y qué podría haber hecho mejor? ¿Qué mensaje les das a quienes están empezando en el tema de educación superior o a quienes quieren empezar una faceta de founders y promotores de un instituto de educación superior? Sí, mira, yo les digo muy sencillo, educar es educar para adelante. Si es que existe una persona que quiere entrar al campo educativo que no ama la vida, que no se meta. Porque justamente el propósito del Cordillera es transformar vidas con valores, promoviendo el bienestar y el amor por el aprendizaje. Es algo que posiblemente suene romántico, pero justamente es el propósito. Y a propósito, valga la redundancia, le quiero sumar un poco unas dos cositas a los errores que yo he visto. ¿Por qué? Porque eso también tienen que saber qué errores no deben cometer los fundadores de los institutos. Y creo que el más común es el tema comercial. Que no se metan a fundar un instituto solamente pensando en el tema mercantil. Porque un propósito no es alzar aulas, un propósito no es llenar aulas de estudiantes. El propósito es transformar vidas. Es que esas vidas, como bien lo dijo Juan Pablo, trasciendan, que el educador, el líder educativo, escuche y les ayude no solamente en el aula, sino que fuera del aula a los estudiantes y a quienes los colaboradores también, inclusive stakeholders en general. ¿Por qué? Porque un instituto da empleo indirecto al barrio, a familiares, etcétera, etcétera. Y otro error común que yo he visto es de que se quiera copiar formatos, modelos de otras instituciones. Entonces, claro, yo veo que a X institución le va bien y quiero, ojo, no estoy hablando del tema ecuatoriano, ¿no? O sea, digamos, modelo europeo. O sea, y el contexto y mi estudio de pertenencia, mi estudio mi visión, mi propósito, mi segmento. Entonces,
trascender y tener un legado no es cuestión de un día para otro, es años y años de aprendizaje, y creo que lo más importante es no creerse todo. Creo que un buen founder tiene que tener coherencia, tiene que tener ese ámbito, inclusive esa intuición, esa sostenibilidad y, muy importante, la innovación. Debe ser innovador y ético. Sí, perfecto. Yo creo, y quería, bueno, y regreso al tema justo de lo que preguntabas, y creo que justo hay algo también importante que no solo pasa con las nuevas instituciones que se han creado, sino inclusive hemos podido evidenciar que algunas instituciones que ya tienen tiempo funcionando se olvidan algo de tan importante: su modelo educativo. Su modelo educativo es la esencia de la institución, y para los nuevos no es solo un documento, no solo un requisito, no solo una declaración en el papel, es un tema que debe vivirlo. Y ahí cuéntanos un poquito del modelo, porque yo, digamos, este es el primer modelo, si mal no recuerdo, validado científicamente, pero más allá de la validación es llevado, porque yo conozco a compañeros y compañeras docentes del instituto que efectivamente cuando me hablan de Cordillera me hablan de su modelo. Cuéntanos un poquito. Sí, o sea, en realidad el éxito del instituto creo que es o sea, estoy, mejor dicho, seguro, es nuestra piedra angular, es nuestra constitución. Y muchas veces hay personas que tienen un excelente currículum, son personas carta cabal, pero no están alineadas con el modelo. Entonces, creo que el éxito justamente es que el modelo se viva en todos los ámbitos, desde el guardia de seguridad que está fuera del edificio hacia las autoridades. El modelo educativo del Cordillera tiene tres esferas. Una, la pedagogía del amor. Se preguntarán, ¿qué es esto? Prácticamente es la empatía que debe tener un docente con el estudiante. ¿Viene un poco de Paulo Freire o...? Sí, claro que sí. Viene de filosofía por allá. Y es muy importante esto porque yo les hago una pregunta. A nuestros hijos, ¿cómo queremos que sus docentes los traten? ¿No es cierto? Yo al menos no me acuerdo de un docente que me haya tratado mal, que me haya exigido, posiblemente me acordaría, pero no es el que trascendió en mi vida, es el que me ayudó a crecer. Entonces, esa es la pedagogía del amor. La segunda esfera es la didáctica del saber ser, son los valores. Un profesional graduado sin valores no me sirve. O sea, puede ir al lado oscuro. Entonces, los valores, la ética es muy fundamental en el instituto. Y la tercera esfera es los resultados del aprendizaje. Súper bien, soy buena persona, soy buen profesional, pero ¿cómo yo me adapto a mi entorno? ¿Cómo me adapto a la empresa, al emprendimiento, a mi familia, con mis hijos? ¿Cómo soy como persona ahí? Entonces, por eso es de que nuestro propósito se encamina en el bienestar, en la parte profesional y en la parte de valores y en la ética. Prácticamente creo que esa fidelidad y la coherencia de hacer lo que se dice es lo que han confiado nuestros alumnos y todos los colaboradores en creer. La confianza es lo más difícil de construir, pero lo más fácil de destruir. ¿Cuántos alumnos en todos estos años han pasado por el ISCO? Desde acá, desde arriba de la Zamora, ¿no? Sí. Son muchos, son muchos. En el 93 mi abuelo me cuenta que iniciaron con 43 alumnos. Y hoy se han graduado más de 30,000 alumnos. ¡Wow! Te felicitamos por esos éxitos. Cuando bien, después te voy a contar historias personales como rector, porque creo que el éxito siempre está en los estudiantes, ¿no? También. Pero Juan Pablo, el modelo educativo es muy importante. Yo sí lo había conocido, el modelo educativo del ISCO, lo teníamos como referente. ¿Qué otro ingrediente crees que está entre los más importantes para el éxito de una entidad educativa, de educación superior? Mira, verás, a ver, y esto lo vamos a hablar no solo con las que se crean, con las de reciente creación, sino me parece que con todas. Creo que hay un tema importante que ya lo mencionaba David y decía, el tema de la pertinencia. A ver, si bien es cierto, yo puedo crear un sinfín de carreras y ahora vemos que la oferta académica pues está proliferada. Y es ilimitada, hay es ámbitos ilimitada. y los chicos tienen ahora
scope enorme de dónde escoger y eso también puede generar mucha dispersión, ¿no? Exactamente, pero entonces ahí una cosa que también decía David acerca de su modelo educativo era el tema de los valores. Yo como institución debo estar claro de que lo que le voy a ofertar al estudiante tiene salida, tiene empleabilidad. El estudiante confía en la institución, ese será muchas veces, ese será el cimiento de lo que va a ser su vida profesional y seguramente el sustento de su familia. Y la institución tiene que entender, tiene que ser empático con este tema y no dejar que el mercado regule el sistema educativo, sino más bien que el fundador del golpe sea terco, con datos. Con datos, Tú con tienes, me información. dijiste que tienes modelos que haces con datos, con analítica de datos, la definición de pertinencia de carreras. Nosotros obviamente desde CEDEPRO siempre impulsamos a que las instituciones sean, que ya estén creadas y crean y deseen crear nueva oferta, pues siempre le decimos, miren, puede haber tendencias, digamos, en el tema del mercado, puede haber, a veces hablamos desde lo que uno hubiese querido, entonces, y digo, bueno, sí, quiero hacer esta carrera, yo le digo, miren, aquí hay información. El sector productivo, el sector social necesita esto. Aquí es donde podemos hacer match, podemos buscar alianzas y podemos efectivamente darles una verdadera oportunidad a los estudiantes para que después puedan insertarse en el mundo laboral. Y no solo de lo que tenemos, sino que le decimos, miren, el mercado a nivel mundial está en esta tendencia. Hay nuevas profesiones que aún no están efectivamente evidenciadas, por ejemplo, mapeadas por el INEGI, por porcentajes, y le decimos, pero el camino va por allá. Entonces le damos datos, tal vez no nacionales, pero también datos de cómo se está moviendo el mundo, le decimos... Para anticiparnos un poco a la jugada, porque si no estamos viviendo un poco con datos fijos, pero no nos anticipamos al futuro del trabajo, ¿no? Que ahora es muy dinámico, ¿no? Tal cual, tú haces, digamos, un instituto se crea, o a veces, mira, solo por decirlo, una institución, una carrera, digamos, superior universitaria, una carrera universitaria en una universidad que dura 5 años, por ejemplo. Para que te la aprueben, tú necesitas empezar a hacer los estudios. Voy a decir que empezaste esto en el 2020. Entonces, los estudios estuvieron en 2020, en 2021 te aprobaron la carrera y el estudiante ingresa en el 2021 y acaba su formación en el 2026-27. Prácticamente él va a estudiar bajo un sistema o una carrera creada en el 2019 o 2020. Ya prácticamente, ya bastante desactualizado. Y eso es importante, que las instituciones siempre estén continuamente pues, repotenciando sus mallas, trabajando con el docente para que efectivamente este también le vaya guiando al estudiante a lo que la formación técnica y tecnológica quiere, al saber hacer, y saber hacer complejo. Y sobre todo porque este estudio del Banco Mundial dice que el 40% de las habilidades actuales del 2030 van a quedar obsoletas y nos vamos a tener que reinventarnos. Fuera de la parte estructural voy a entrar un poco más a la parte humana porque hoy en la previa estamos un poco hablando de hábitos, ¿no? Y también creo que todos queremos conocer cómo funcionan los institutos. Pero, ¿cuáles son esos hábitos? Tú lo decías de Ronnie, ¿qué hace un founder? Tú has visto 3 founders, tu abuelito, tu padre, ahora tú, porque uno es founder un día y es founder para toda la vida. ¿Cuáles son esos hábitos que veías generacionalmente y cuáles son ahora tus hábitos? ¿Cómo te acuestas? ¿En qué piensas tú cuando te acuestas como rector y con esta responsabilidad de casi 5.000, 6.000 alumnos que tienes en el instituto? Sí, bueno, mi abuelo siempre dice que ha tenido 4 hijos. Uno es el instituto. Entonces... ¿El preferido? Yo creo que por ahí va. No nos haga tu madre. Entonces, creo que eso sin querer queriendo, aprovechada. Así pasa. Así pasa. Como que yo me he contagiado de eso. O sea, es increíble como uno sigue pensando y parte del éxito de un founder es justamente cómo te adaptas a los cambios. Cómo eres sostenible en el tiempo sin perder la calidad y sin perder el propósito y cómo generas ese impacto social. Entonces, es permanente leer la lectura, ver cómo está la competencia muy sana, obviamente. Tienes que ver qué están haciendo el resto, tienes que ver modelos educativos de otros países, pero obviamente tiene que ser un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio mental, ¿cierto? Porque no puedo estar 24 horas
empezando en lo mismo. Para eso sí, yo corro, hago bicicleta también, hace algún tiempo también nadaba, pero lamentablemente uno va, conforme a sus ocupaciones, restándole esa parte, pero es muy importante ese tema. Y obviamente la familia, creo que la familia es lo que a uno es el motor para seguir creciendo. Es súper, a mí me pasó en esta última instancia que fui rector, uno siente, hay una contradicción porque también yo tengo hijos jóvenes y uno dice, claro, los alumnos son como los hijos de uno, entonces uno empieza a ver, este tiempo le estoy dedicando a los chicos, este tiempo le estoy dedicando a mis hijos, entonces siempre, por eso es muy importante el equilibrio. Y tú, Juan Pablo, estaba leyendo en tu perfil y de lo que te conozco, estás, y me gustó mucho cuando en la previa también David me hablaba mucho del bienestar, me decía, mira, mi modelo de bienestar es uno de nuestros plus, y lo ha dicho el modelo educativo. El bienestar no se habla mucho en acreditación. ¿Y tú cómo piensas que esto puede cambiar el ámbito fundacional de un instituto cuando hablamos del bienestar? El bienestar del founder, de su entorno, de los estudiantes, de su personal. ¿Qué tan importante es el bienestar en una entidad de educación superior? Mira, eso es, y lo dijiste, ¿no? Tal vez el modelo no habla mucho, mejor dicho. No. Si hablamos, bueno, no, sí habla, habla un poco, pero cuando tú quieres crear un instituto, efectivamente no hay un requisito del tema de bienestar. No hay nada que te hable del tema de bienestar. Bueno, sí te habla, dice espacios de bienestar, y te dice pues espacios de esparcimiento, que efectivamente puede ser una cancha de fútbol, como puede ser una mesa de ping-pong. O el bicentenario, aquí te todo el bicentenario. Todo el bicentenario. Pero efectivamente creo que algo que las instituciones de educación superior, sobre todo los institutos por los cuales digamos hemos estado más cercanos, he podido evidenciar en estos años que les venimos acompañando, es que no tienen un plan, pero no solo un plan de papel, sino realmente un proceso en el cual estén pensados y fundamentados los temas del bienestar emocional. Creo que por ahí va mucho el tema. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con el tema del equilibrio. Debemos tener equilibrio en el tema laboral. La familia obviamente es esta base fundamental donde tú te sostienes, te soportas, coges fuerzas para seguir adelante. Las actividades que puedas hacer físicas, a mí me gusta la lectura, me gusta mucho también estar investigando, viendo qué está pasando, cuáles son las nuevas tendencias, pero si bien es cierto, creo que algo olvidado por parte de las instituciones es justo este tema de bienestar. Nosotros, por ejemplo, creamos un proyecto que se llama Amaraguasi. Amaraguasi es un espacio de bienestar para el docente, en donde nosotros queremos que el docente encuentre un espacio en el cual pueda autocuidarse, porque muchas veces esta labor del docente, lo digo porque con la pandemia pues, muchos alumnos tenían mucho problema de estrés, ¿no? Estrés emocional, ¿no? Exactamente, y muchas veces pues los institutos, los profesores, el cuerpo administrativo pues encasillan todo en la clase, en la práctica, en herramientas, y no pensamos en lo que decía David, en cómo ser empáticos, en el saber que tenemos vidas, y esta vida necesita afectividad, amor, pero también necesita cuidado, necesita un espacio para comprenderse, autoconocerse, descubrirse y efectivamente pues seguir creciendo y seguir cuidándose desde la parte emocional. Yo creo que el tema del bienestar en educación es fundamental. O sea, hay estudios que te dicen que el burnout de un profesor, o sea, está en los más altos junto al tema de salud. Y en la virtualidad ahora muchos. O sea, es increíble. Entonces, y no es solamente, o sea, llevarle a un team building o a correr la manzana, o sea, tiene que... ¿Les llevas a correr la manzana? Tenemos los viernes de bienestar, entonces hacen pilates, hacen... ¿Todos hacen son los aeróbicos. profes? Es una convocatoria abierta. ¿Vos haces? No, ¿por qué? Porque es justamente es a la hora que le tengo que ir a ver a mi hija. Pero tenemos un gimnasio aquí solo para los docentes. De hecho, tenemos una unidad de bienestar integral positivo solo para los docentes. Y bienestar estudiantil, obviamente, para la comunidad estudiantil. Entonces, este tema socioemocional es fundamental y en el modelo último de acreditación hay un indicador de bienestar psicológico que pues, bueno, también nos enorgullece también que dimos ahí un aporte también para que se cree eso, porque creemos firmemente que los docentes
¿no es cierto? Tienes que estar bien. ¿Por qué? Porque es tu carta de presentación con tu alumno. Ya lo dije, yo no me acuerdo del profesor que trata mal a las personas. O llega triste, o llega así, o sea, Exacto, tiene que tener una energía. exacto. alta. Y si es que no lo llega, tiene que tener una vía para solucionar eso. Entonces, y la flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? Es escuchar, es saber escuchar. O sea, muchas veces las instituciones, obviamente hay una jerarquía, pero en mi caso, por ejemplo, soy el rector, pero yo atiendo a medio mundo. O sea, Todo el tiempo. es saber escuchar. ¿Estás en un chat abierto con los estudiantes o no? Tengo el Teams, Sí, me todos suelen escribir. Muy bien, te felicito. Entonces es escuchar. ¿Por qué? Porque si es que tú escuchas los problemas del resto, ahí es donde tienes que solucionar. Lo peor que puede existir es que todo esté bien, porque algo está mal en ese sentido. Me dijiste algo muy importante y me gustó en la previa. Tu índice de rotación es súper bajo. Yo también en algún momento, y es muy importante mirar hacia los docentes, logré tener un índice de rotación del 0%, claro, estuve muy poco tiempo para decirlo, pero ese es uno de tus plus. Pero te felicito por eso. Sí, solo mira que del 100% de colaboradores, el 32% son ex estudiantes nuestros. Ah, qué bueno. Entonces siembras lo que cosechas. Muy bien. Ahora, sembrando lo que cosecha, quiero hablar un poco del legado educativo. Voy a empezar yo. Voy a contarles a quién admiro yo en educación y que es mi referente. Y quiero que ustedes hagan lo mismo, digamos, hacia dónde debería ir un legado. Yo admiro mucho a Sir Ken Robinson. Sir Ken Robinson dice que la formación de talento no debe ser lineal, debe ser exponencial. Y él tiene su TED, mal traducido, pero es su TED, de que las escuelas matan la creatividad. Entonces, yo admiro mucho a Sir Ken Robinson, toda su bibliografía, me baso mucho en sus principios al momento de dictar cátedra. Y para mí tiene un legado educativo. Yo trato de emularlo mucho, ¿no? Se decía que es uno de los mejores profesores del mundo. Y no te voy a quitar las muletillas familiares en este momento. ¿A quién admiras tú en educación y qué es para ti un legado educativo? Para mí, bueno, a mí, por ejemplo, Sabater es un referente, Edgar Morin también. Creo que son referentes mundiales que se unen a mi propósito de vida también. Entonces, son pedagogos que nos dicen que tenemos que ver a la persona como un todo. O sea, en educación, y lamentablemente yo tengo esa muletilla que tú lo dices, pero el ser humano tiene que ser el centro del todo. ¿Qué me preguntaste? ¿Qué es el legado educativo? ¿Cómo estás construyendo? ¿Cómo te ves de aquí tú? 6 años de rector, la normativa dice, no sabemos si vamos a tener, vas a continuar, pero ¿cuál será tu legado educativo? A ver, ¿qué es lo que yo le quiero llevar obviamente al instituto a sostenerse? O sea, creo que un instituto exitoso cuando se sostiene, gracias a Dios lo hemos logrado sostener, pero quiero llevarlo a que cruce fronteras. Que cruce fronteras, la virtualidad ya nos está permitiendo eso. Salir del país. Sí. ¿Dónde estás pensando? Eso Todavía es una sorpresa. Bueno. sí, pero pues Pero tenemos está muy bien. muchos convenios internacionales, hay movilidad de docentes, etcétera. Pero y fíjate que quienes fundamentaron científicamente el modelo, les voy a hacer llegar. No, claro, por favor. No, sí lo está aquí. Lo revisamos. son expertos pedagogos de la Universidad de Barcelona, son españoles de la mayoría, y me dijeron esto: el Ecuador antes los españoles conquistaron América, ahora ustedes nos están conquistando con su modelo. Es totalmente exportable, adaptable, y ese es mi propósito, que el legado de mi abuelo, que es el modelo, se lo aplique en otras instituciones. Excelente, yo seguía mucho el modelo de Monteverri cuando creé el modelo educativo del instituto, y claro, qué referencia hoy que alguien más pueda ver tu modelo y lo pueda aplicar en otro país. Juan Pablo, ¿a quién admiras en el modelo en tema educativo y qué es para ti el legado que inspiras a otros a llegar cuando les acompañes en tu asesoría integral a institutos? Mira, yo soy enamorado de Paulo Freire y la educación popular. O sea, y creo que efectivamente pues, la educación está para transformar. Y la educación pues tiene que tener esta visión integral. No puedes solo ver al estudiante sin ver su familia, sin ver su entorno, sin ver sus ilusiones, sin ver sus expectativas.
pues tienes que ser parte de este proceso y no lo puedes hacer de manera individual. Tienes que saber que esto es un tema de todos. Esto es un tema de todos. Los estudiantes son un grupo que efectivamente responden a un entorno. Los docentes también tienen sus intereses personales, pero también tenemos intereses comunes. La comunidad y los stakeholders externos, todos tenemos y queremos algo, que es estar bien. Nadie busca estar mal, nadie. Y la institución debe saber que efectivamente está y tiene un poder inmenso, porque tiene 5.000, 6.000 vidas, 30.000 vidas han pasado ya se han graduado directamente en esa institución, y todas las instituciones deben entender que están llamados a transformar todo, social, económico, productivo, las vidas individuales, todos estamos en este camino, y eso es lo que nosotros les decimos siempre a las instituciones con las cuales nosotros trabajamos. Vamos, ¿qué quieres? ¿Quieres crearte una sede en otra ciudad? Chévere. ¿Cuál es tu sentido? ¿A dónde vamos a ir? O sea, solo vamos a ir, no solo es aumentar números, sino yo tengo que ir y pensar que efectivamente voy a llegar a un sector, y lo que tengo que ponerme es a saber cuáles son sus dolores. ¿Qué es lo que voy a hacer yo para ayudar con la formación, con mis proyectos de vinculación, con mis proyectos de investigación? ¿Qué realmente voy a hacer para impactar y para cambiar? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí está el legado. Y tú tienes asesoras en calidad educativa con norma ISO, ¿no? Sí. Que no todas las entidades de educación superior tienen esta normativa. Sí. A ver, nosotros creemos que efectivamente el sistema tiene un sistema de evaluación que efectivamente pues, lo deben cumplir de manera obligatoria, y obliga, por así decirlo, o lleva a que las instituciones educativas pues, tengan un nivel de calidad y garanticemos calidad en la oferta educativa que tenemos. Pero nosotros, como CEDEPRO, pues creemos que debemos trascender. Yo creo que ahí, y justo de mañana teníamos esta conversación que era muy interesante, y decíamos, el tema no está solo en tener calidad. Entonces, si yo, y lo decía también David, no, si la calidad está aquí, yo quiero estar acá. Hay que crear un nuevo estándar. Hay que crear un nuevo estándar. Hay que romper el techo. Porque el techo es muy bajo. Sí, está bien. Estamos aquí en la calidad. Esto es lo que el Estado espera de nosotros, pero yo espero esto. Yo quiero esto. ¿Y qué es el adicional? El adicional es estas certificaciones, o esta certificación ISO, que efectivamente te da mucho más fuerza para que tú puedas tener una mejor gestión administrativa, financiera, operativa, pero también hay otros temas, lo que hablábamos del bienestar. Más allá, listo, efectivamente el CASES nos pide cumplir un indicador que habla del bienestar psicológico, pero yo quiero ir más allá. Me preocupo del bienestar emocional, del bienestar de salud física, del tema del bienestar social. Me preocupo de todo este tema. Listo, tengo que tener proyectos de vinculación. Este es el estándar que está en la sociedad. Mi estándar es hacer centros de promoción, de producción, efectivamente, que van mucho más allá, ¿sí? Que efectivamente permiten al estudiante poder conectarse directamente con el sector productivo, social y económico, ¿sí? Centros verdaderos de producción social. Y de ahí, pues tienes otros parámetros en los cuales yo creo que... O sea, sí. la formación tecnológica está entrando en un ritmo muy interesante. Yo quiero partir de esta, no estaba en el guión, les voy a mover un poquito el guión, por Paulo Freire, por las inteligencias colectivas, y quiero mandar dos saludos a personas que me ayudaron mucho en el proceso de aprobación del instituto, y que no es fácil, es un proceso que requiere su constancia, su persistencia, la experiencia de gente que te guía, pero me gustó mucho porque en ese proceso Julio Vázquez del ITSO en Orellana se puso a las órdenes, ayudó, y Juan Francisco Bordero del Instituto Wissen incluso me prestó el estatuto y todo eso, sí, le usamos como modelo, pero Navín, partiendo de este tema colectivo y del rol de la importancia de los institutos tecnológicos y técnicos universitarios y superiores actualmente, en la actualidad,
¿Cómo es la relación entre founders? Si viene alguien nuevo, le invitan, vas a correr con ellos. ¿Cómo es la relación entre founders? ¿O cómo quisieras que sea? A ver, mira, ciertamente, bueno, somos ¿cuántos? Más de 200 institutos. En Quito nada más habrá unos 60. Sí. Bueno, unos 60 institutos. ¿Te conoces a todos? Trato. Y bueno, y la verdad es que algo que nos llena de orgullo es de que, si bien es cierto, vienen a pedir asesoría también, porque creo que debemos hacer un solo frente, porque la educación técnica y tecnológica, o sea, yo hablaba ayer con mi abuelo y me hacía acuerdo que, claro, él estuvo cuando, post-bachillerato, por ejemplo, cuando no existían institutos. Entonces, claro, él ayudó, hay que ponerse fuerte, o sea, porque en el sistema hay monstruos, hay universidades gigantes, ¿no es cierto?, de las cuales... Dragones. O sea, acá tiburones, podemos decir. Y hablando de tiburones. De animales también, ¿no? Sí, entonces tenemos que hacer un frente y tenemos que ayudarnos entre todos. O sea, que no haya ni egos ni egoísmo. ¿Entiendes? Tenemos que ayudarnos entre todos porque al final de cuentas yo estoy 100% seguro que el propósito es el mismo. El propósito es el mismo, inclusive el target, el alumno que va al instituto, no sé, de Orellana, hablando de Julio, un saludo también, lo conozco. Buen tipo. También al doctor Rodera, también de Cuenca, también un gran saludo. Un hombre dual. Un hombre dual. Hemos coincidido de que prácticamente son el mismo perfil de estudiantes. Y todos tienen hambre, y muchas veces ese hambre no solamente de crecer, sino hambre de que no tienes. Ese es el perfil del que no estudiante. tienes, exacto, no tienes para comer. Entonces, aún más el propósito y la identidad que debemos tener nosotros es ayudarle a ellos. Vuelvo y repito, el éxito de un instituto no es llenar aulas, no es tener múltiples campus, sino es cómo tengo ese impacto en la sociedad. Es muy importante la sensibilidad social, porque si es que no tienes sensibilidad social en un founder, olvídate. Muy bien. Juan Pablo, vamos a ir cerrando este interesante talk y cuéntame un poco, ¿tú cómo crees que...? Y te digo porque hay una restricción en la norma. Hay una restricción en la norma que establece que los founders, como personas naturales, tienen que tener sus credenciales académicas. Yo creo que es un error. ¿Por qué? Porque dejas por fuera mucha gente que puede incursionar en este tema y que tiene también experiencia y otros temas destacan en otros ámbitos, ¿sí? Empresariales, de sostenibilidad, de servicio. Pero la norma está ahí. ¿Cuál debe ser el rol del fundador y cuál es el perfil de ese fundador? Ya un poco también hemos hablado del estudiante, pero ahora, ¿cuál es el perfil de ese fundador? ¿Quién crees que debe entrarle a este apasionante mundo de la educación superior tecnológica? Verás, justo veníamos un poquito razonando acerca de este tema y decíamos, sí, efectivamente, como tú dices, existe un requisito que está medido por años de experiencia o de trabajo y por efectivamente títulos. Pero en realidad me ponía a pensar y decía, ¿qué debe tener este fundador? Yo creo que este fundador debe, ahorita en esta situación del país, debe pensar diferente. O sea, debe pensar diferente. No puede venir a hacer lo mismo que ya se está haciendo porque efectivamente hay instituciones muy buenas haciéndolo y efectivamente con resultados positivos. Entonces tiene que venir a decir, a romper el tablero, no desde la parte comercial porque ese no es el sentido, sino desde la parte social, desde la parte, otra vez regreso al tema, productiva, económica, pensar diferente, creer en sí mismo que efectivamente sus ideas, su proyecto, su experiencia pues les puede llevar a tener un producto distinto pero con un mismo fin, transformar este país, porque si no estamos en la educación para hacer de este país un país mejor, el camino está equivocado. Yo le sumo algo, tiene que ser resiliente, porque justamente porque estamos en un país con mucha inestabilidad política, económica, normativa. El interesante año 2024. Exacto. Entonces tienes que esperar que haya, no sé, tsunami, terremotos,
Cortan la luz. cucos. Entonces tienes que ser resiliente. O sea, tienes que saber escuchar al resto y quedarte callado muchas veces. Escucha activa, ¿no? Escucha. Pero no mucho, no quedarse callado mucho porque no mueves el ecosistema, sí. O sea, hablo por experiencia Me han contado. Quedarse me han callado. contado sí, me han dicho que por experiencia propia. O sea, quedarse callado ¿en qué sentido? En que es mejor a veces ser prudente ante las decisiones que debes tomar. La voz de la experiencia. Sí. La voz de la experiencia. Yo, antes de hacerles la pregunta final, les voy a anticipar la pregunta final. Quiero que piensen en la anécdota que más les llena los ojos cuando piensan de lo que han venido haciendo en educación superior. Yo te voy a contar mi anécdota. Pero antes de contar esa anécdota, les quiero hablar un poco del Instituto. Con la experiencia que hemos oído hoy de Juan Pablo Morales y con todo este camino que ha recorrido ISCO y otros institutos, hemos planteado una nueva propuesta. Esta propuesta educativa es un proceso de 36 meses, que empieza con un workshop de 4 semanas. En este workshop de 4 personas, ustedes, amigos que nos están oyendo, que vean después de este talk, van a poder saber por qué, cómo y qué es un Instituto Superior de Tecnología y van a poder tener diseñado un Institute Canvas, una hoja de ruta durante un mes con el acompañamiento de CEDEPO, nuestros aliados académicos, para saber cómo es el know-how para crear un instituto con propósito y con legado. Después de este proceso de un mes del Institute Builder de la fase 1, seleccionaremos qué proyectos pasarán a la fase 2. Esa fase consiste en el acompañamiento y la guía para que puedan aprobar un instituto con carreras que tengan permanencia en el mercado e incidencia en empleabilidad y sobre todo que adquieran también una certificación de calidad. Y finalmente, en la fase 3, luego de 2 años de acompañamiento, estos institutos podrán pasar a la etapa de crecimiento, de expansión o de levantamiento de fondos internacionales para cumplir su misión institucional. Esto es Institute Builder. Arrancamos el 1 de octubre con nuestro pre-workshop y pueden registrarse ya en los links que encontrarán al pie de este talk y en la información de nuestra página web y de nuestras redes sociales Institute Builder. Como les digo, esto nace porque créanme que fundar un instituto es una experiencia apasionante, vivirlo tantos años como David con todo su trayectoria, me imagino que mucho más, y Founder un día, Founder para toda la vida. Y ahora sí, mi pregunta final, la anécdota que te llena los ojos de lágrimas, porque esto es maravilloso, o sea, es maravilloso, ¿o no? ¿Te estás feliz? Obvio. Sí, O sea, creo que el mayor reconocimiento es de que te saluden en la calle. O sea, yo me acuerdo cuando le veía a mi papá, porque fue 10 años también mi papá rector, se encontraba con todo medio mundo en la calle. O sea, en el norte de Quito el instituto tiene bastante acogida. Pero algo que a mí yo siempre me acuerdo y me llena el corazón es, y tengo que hablar de mi abuelo. Mi abuelo nació en San Pablo del Lago. En ese tiempo había una institución de la UNESCO, el normal de San Pablo, y creo que eso fue lo que le motivó a él a hacerse profesor. Entonces él, antes de graduarse, va y le dice a mi bisabuelo, al papá de él, un sastre. Es que es textil, ¿no? En San Pablo del Lago un sastre, textil, exacto, claro, sí. un sastre con, bueno, X hermanos, no sé, pero más de 5 creo que son, que con las justas llevaba el pan a la casa. Entonces le dice, papá, yo de grande quiero ser profesor. Entonces le dice, oye, mijito, o sea, no tengo, no te puedo ayudar con eso, porque le tocaba, obviamente, primero el colegio, la universidad, y venir de allá a acá, complicado. Y bueno, y dice que se va, creo que al minuto regresa y le dice, a ver, hijo, la pobreza no es torpeza. Como sea, me hago guarabas, lo que sea, pero te voy a dar ese regalo. Eso es lo que a mí me ha llenado toda mi vida, y creo que esa parte genuina de mi abuelo es lo que creo que me ha servido no solamente para el tema del instituto, sino la humildad que uno debe tener como persona. Gracias por compartirnos todo esto y recibirnos también en sus instalaciones. Y nada, qué lindo mensaje. Juan Pablo. Uy, me pones a
emocionar con esa pregunta, porque como te decía, como decía al inicio, a mí me marcó mucho, digamos, dos profesoras en mi vida. Una ya no está pues, con nosotros, la profesora Ima de Romero, me acogió como a un hijo pues, y me llevó hasta que pueda pues, culminar la escuela. Y en el colegio, pues, la licenciada María Eugenia Galeas, ojalá nos esté viendo, le mando un saludo. Ella igual, o sea, en un momento en que como joven a veces uno pues pierde el camino y todo lo demás, pues, y a veces uno que ya tiene hijos grandes pues se da cuenta que a veces los hijos no le escuchan directamente a los padres, pues, para mí fue una luz que ella llegara a mi vida, pues, y otra vez me encaminara. Y creo que yo siempre viví agradecido. Cuando yo pude llegué a ser autoridad en Medú, llegué a ser director distrital de algunos distritos aquí en Quito, tuve la oportunidad de traer a Comino a trabajar, pues ella todavía seguía como profesora, ahorita ya está jubilada, y en un evento, porque ella era la rectora de la unidad educativa, en un evento pues me invita como autoridad, pues, y en su discurso ella decía, pues el señor director distrital, pues yo lo conocí pequeño y ahora es mi jefe, decía. Y ella decía, qué orgullo que tengo, porque hay de aquel como estudiante que no efectivamente pasa a su maestro. Entonces, ese amor que ella siente por los estudiantes, y eso es asombroso, que cualquiera puede decir, chuta, el preferido, el estudiante, no, con todos era igual. La veías con la guitarra en el bus. Yo tengo una anécdota que una vez subíamos, íbamos a protestar los días miércoles en la Plaza Grande, justo por el tema de los mandos de Restrepo, y subíamos al bus, ella con la guitarra, yo subía atrás, y le dicen, Max, aquí no se toca. Dice, ¿acaso que yo toco donde sea? Dice, tienes que pagarme. Siempre me acuerdo, pero ella es así, mejor dicho, o sea, con todos sus estudiantes, y yo veo el impacto que ella ha logrado en muchos de nosotros, en mí y en cientos y cientos de estudiantes. Y yo creo que eso es la educación. Por eso nosotros formamos el EPRO, por eso pensamos en una educación de propósito, y por eso creemos que las instituciones deben tener un legado, algo que llegue, que impacte en cada estudiante, pues, y que impacte en la sociedad. Bueno, yo les voy a contar como la última anécdota, que también viene cargada de un agradecimiento. Yo acababa mi única y primera campaña de política de concejal, me decían el Correcaminos, andaba en mi Vespa, y recibí la llamada de don Ernesto Kruger, a quien le mando un saludo especial y espero que esté mejor de salud. Y quiero agradecerle públicamente por la oportunidad que me dio de fundar el Instituto Superior Tecnológico Kruger, que espero que cumpla su legado y su propósito. Y realmente me maravilló, hace días recibí el mensaje de Karelis Mora. Esta persona realizaba la limpieza al inicio, cuando iniciamos con el proyecto. Después siguió un bootcamp de UX UI, lo terminó con galardones, y hoy está ya yendo al segundo semestre o cuatrimestre de la tecnología de desarrollo de software, y me escribió a felicitar por el Instituto Builder, porque el Instituto Builder nació para crear nuevas historias de éxito. Anímate, sé parte y construye un legado educativo. Muchas gracias, David, muchas gracias, Juan Pablo, y nos vemos en la próxima. Espero que en el próximo workshop estés invitado. 1 de octubre arrancamos con el Instituto Builder.